Bien, y hoy en CableMax Noticias tengo el gusto de dialogar con la profesora Beatriz Re. Bueno, yo no puedo ser objetiva en esta oportunidad porque no es una entrevistada más, es una entrevistada, pero para mí muy especial y para muchas de las personas que están viendo el programa de hoy seguramente, porque Beatriz Re es docente y ha dejado una huella imborrable en mi corazón y en el corazón de muchos alumnos. Así que de esta manera te doy la bienvenida a CableMax. Un gusto saludarte, Betty. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Cable Max, para todo mi arequito querido. Y bueno, qué mejor que estas personitas que uno quiere tanto y lleva abrojada al corazón, nos convoquen para esto, como sos vos, Eli, o cuando otro exalumno o exalumna siempre me convoca para algo. La verdad que siempre es una alegría. Bueno, para la gente que está mirando de otro lado, de otro lugar, o a hoy que estamos en las redes de otra parte del mundo, les contamos, Betty, que vos sos de Arequito, ¿cierto? Sí, 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 es mi pueblo natal, el pueblo que llevo en el corazón. Eh, sí, sí, nací a orillas del río Carcarañá, así que siempre digo que me acunó la poesía, me acunó un río, por lo tanto me acunó siempre la poesía. Siempre digo eso. Bien, y yo recién le cuento a la audiencia, hacía esta introducción hablando de la huella imborrable que ha dejado Betty para mí y para muchos alumnos, porque ella nos enseñó a escribir, a leer, fue nuestra maestra de primer grado, así que te convocaba para esta entrevista en CableMax para hablar un poquito de tu actualidad, Betty, como escritora, y también sabemos que están haciendo algunos productos muy originales que apuntan a la niñez y para que los niños también se sigan insertando en la lectura. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, sí, cómo no. En verdad, esto de la escritura la tengo desde siempre, desde muy pequeña, desde muy chica. Siempre me gustó leer, siempre fui muy tímida, entonces, por lo tanto, la escritura siempre fue un canal de comunicación para mí muy importante. Y la lectura. Me gustó mucho siempre leer, me gustaban los libros. Y la docencia siempre fue una pasión. Pasión que también después seguí con la otra mi segunda carrera, que fue ser profesora de lengua, literatura y latín. Y así que los libros venían en bandadas a mi casa. Le compré siempre muchísimos libros y quien me ayudó muchísimo fue a don Alfredo Giselli, que, bueno, para mí un ser entrañable, generoso, de una generosidad así como yo diría infinita para todos los que nos gustaba la escritura, para los que nos gustaba, además él era también docente, ¿no? Director de una escuela. Así Y aparte, que Alfredo, para la gente que no sabe, bueno, fue secretario de Cultura y además él en Arequito hay una sala con su nombre, un auditorio en la biblioteca, y él inspiraba a leer, era charlar con él y te daba ganas de leer y investigar también. mira, Eli, te voy a contar algo porque ahora que estamos cerca del 24 de marzo, que la vuelta de la democracia y, bueno, el Día de los Derechos, eh, Alfredo me invitó cuando yo era muy jovencita, en el año, después que vuelve la democracia, creo que fue en el 84, yo ya estaba estudiando lengua y literatura, él presidía la comisión de la biblioteca, estaba en otro lugar en ese momento, y yo con él viví, y junto a otras personas, una experiencia maravillosa que fue sacar los libros a la calle. La democracia traía eso, que los libros que vuelvan a ser libres, que puedan estar en contacto con todos. Entonces, los fines de semana, los sábados, llevábamos la biblioteca a los barrios. Qué lindo. Y íbamos a la tarde, como a las 3 de la tarde, y pasábamos toda la tarde hasta la tardecita. Se acercaban muchos chicos. Terminábamos difónicos, ¿no? Porque de tanto leer, porque todos venían, buscaban un libro que les gustaba, entonces se sentaban con alguno de nosotros. Algunos leían solitos, pero los más chiquititos venían para que nosotros le contáramos los cuentos. Tengo
de eso, los mejores, o sea, fue mi primera experiencia así como mediadora de lectura, que no fuera dentro de una escuela, sino en una institución, y salir, Sí. abrirle las puertas y salir a la calle, y era como poner los libros en manos de todos los chicos. Y a mí esa experiencia realmente me marcó muchísimo, muchísimo. Así que otra cosa más que tengo para agradecerle a Alfredo, que, que vivió tantos años y hizo tanto por el pueblo, por Arequito, por la cultura, y sobre todo por los incipientes escritores. Él era el que nos leía los textos, nos decía, nos trataba de comunicar con gente, con editoriales, que nos prestaba libros, que decía, léete esto, anda por este Sí, lado, los siempre con ganas de asesoraba. escribir para pedir algo. Exactamente, tal cual. Y así fue con muchísima gente que acudíamos a su librería, porque él tenía su librería Teorema, bueno, donde yo le compré muchos libros, y además donde él me regalaba mucho y me decía, no, este no lo compre que no es bueno. Como librero no era buen comerciante. Bueno, lo Pero recordamos de bueno, esta un sol de manera, persona. lo recordamos de esta manera también hoy en el noticiero Alfredo Giselli. Exactamente, sí, sí, porque tanto hizo por la cultura. Así que bueno, ese germen de la escritura siempre estuvo. Obviamente que después del trabajo uno tiene que trabajar para vivir Sí. y la verdad que siempre lo hice con mucha pasión porque la docencia me gustó mucho. Ser maestra de primer grado, ser maestra alfabetizadora, fue una de mis mejores experiencias en la docencia. Siempre digo que le tengo que agradecer a todos ustedes porque realmente me han enseñado tanto. Eh, que bueno, yo también les dediqué un libro que ilustró mi hija Carolina y que se llama La O es un globo terráqueo y que justamente es un abecedario. Y está dedicado a todos mis alumnos de primer grado. Betty, Y háblanos bueno, un una vez poquito. jubilada, Sí, eso te iba a preguntar. Una vez jubilada, dijiste me dedico a escribir y a editar libros para los niños. Vos decís que escribís para la niña sí, que fuiste. exactamente. Trato de no olvidarme de la niña que fui, ni de los niños que que estuvieron conmigo, estos que tanto me enseñaron. Entonces siempre cuando escribo para las infancias, en verdad, primero me escribo para mí misma. Y después bueno, para todos los niños que ya no son niños, que son Mm. papás muchos, la gran mayoría, algunos abuelos, y, Ah, y bueno, y trato de volcar lo que me enseñaron en esto que escribo. También aprendí que la escritura, como un oficio, necesita de mucho tiempo. Entonces, al trabajar tanto en 2 o 3 instituciones, no tenía el tiempo disponible. claro. Entonces, ahora jubilada, con ese tiempo, es que se lo empecé a dedicar a la escritura. Y la escritura tiene esto que siempre dice, que decía Cortázar, ¿no? Que la bicicleta de la escritura tiene mucho pedaleo, Ujú. o sea, es un oficio y por lo tanto tiene mucho de volver al texto, de corregir. No soy tanto de las que creen la inspiración, porque las musas no nos visitan siempre, sino que en verdad es un oficio, es un trabajo artesanal con la palabra. Y entonces uno a veces tiene que separarse del texto, a veces tiene que volver mucho, por eso esto del pedaleo, ¿no? De seguir pedaleando sobre ese mismo texto que uno escribe muchas veces y corregirlo y corregirlo. A mí me pasa que vuelvo y como para poder entregarlo y lo sigo corrigiendo, ¿no? Siempre buscando la mejor palabra, el mejor signo de puntuación, el mejor silencio, porque la poesía también, bueno, a mí me gusta mucho escribir poesía, entonces tiene mucho que ver con eso. Bien, Betty, quería que nos cuentes un poquito, has recibido premios con diferentes trabajos que has presentado, Hormiguita Viajera, Pregonero. ¿Querés contarnos un poquito? Sí.
Esos dos premios, primero fue el pregonero que da la Fundación El Libro, lo recibimos en la Feria del Libro Infantil en Buenos Aires, es por una columna que yo tenía en un programa radial de los días sábados, que se llamaba La aguja en el pajar. No era todos los sábados, era cada 15 días más o menos, a veces cada 21, y era una columna sobre recomendación de libros de literatura infantil. En radio. Como programa de radio, exacto. Bien. O sea, por incentivar o por recomendar la literatura infantil. Después, al otro año, en el 2018, recibimos el mismo programa, La aguja en el pajar, recibe el premio Hormiguita Viajera, que también es un premio a la literatura infantil, en este caso en la sección radial, ¿no? Programa de radio. Y también, para mi sorpresa, me dieron un premio como escritora. Así que, bueno, toda una alegría. Yo hasta ese momento tenía creo que 4 o 5 libros publicados. Tuve la suerte que muchas editoriales confiaron en mis escritos y bueno, y se pudo publicar. Y bueno, y es como que cuando uno empieza con eso, se arma toda una red, ¿no? De contactos, de editoriales, que yo ya las conocía porque sí, obviamente fue siempre mi material también de trabajo, hasta para el profesorado donde trabajé en mis últimos años en la docencia, formando docentes de nivel inicial y siempre con las cátedras de literatura infantil. Así que fue lo mío desde que era chica, digo, ¿no? Siempre me acompañó esta pasión por la literatura para los más chicos. Betty, y aparte de los cuentos así que sí, muy contenta. Sí. Bueno, me contaba recién de los premios, respecto, aparte de lo que es los cuentos infantiles, escribir, vos decías que, bueno, se abren, a la vez de escribir, se abren nuevos caminos. También vimos en las redes y en tu página respecto a la creación de muñecos de apego, bueno, artículos nuevos que tienen que ver con los cuentos, pero tenerlos ya de forma material, más cerca de uno. Sí, en verdad tratamos de, nuestro emprendimiento junto con Carolina, mi hija, se trata de Triciclo Amarillo Ediciones. La gente de Arequito posiblemente cuando escuche Triciclo Amarillo se dará cuenta. Claro. Que uno puede pensar que es por los niños, pero en verdad es el triciclo que usaba mi papá. Ese triciclo, cuando mi papá ya emprendió su viaje, hoy acompaña una biblioteca móvil de la Escuela Casado. O sea que también sale a repartir libros con los chicos por los barrios, por las plazas, en la biblioteca móvil. Así que bueno, por eso lleva ese nombre. Y está pensado como, nosotros le llamamos PUP, Pequeños Universos Poéticos. Sí. Entonces, lo que hacemos son pequeños PUP, que son para la venida al mundo de los bebés y para acompañar en el nido poético, en el nido lector, a todos los que llegan al mundo. Y para la primera infancia, para la primerísima infancia sería. Claro, también para acompañarlos en el jardín. Para acompañarlos en el jardín, los mantelitos de Montessori. Tenemos las mantas, los retales de bosque o de laguna, que son para bebés, los que son más amplios. Siempre todo lleva una ilustración y un poema. Porque siempre me llamaba la atención que las cosas para los bebés no tenían texto, no había, o sea, había letras, había un nombre, pero no había texto, no había poesía. Y yo siempre digo que no hay algo más poético con tanta poesía como que un bebé cuando llega al mundo, ¿no? Sí. Entonces lo que trata Triciclo Amarillo es que es un ajuar poético que los acompañe. Y además, no solo al bebé, porque el cubo no se lo podemos dejar a un bebé, el bebé lo va a chupar, pero en verdad lo que es la compañía del adulto que le va a leer ese poema. Claro. Entonces tenemos cubos de perros, de gatos, de ranas,
de ovejita. Entonces es para que se comparta ese momento que empieza a ser el germen del nido lector que queremos preparar para los chicos, para que puedan estar inmersos en la poesía desde el vamos, desde la panza, yo siempre Claro, estén digo, ¿no? Desde el familiarizados, vientre de la tanto como mamá. cuando uno le enseña la música, también la letra y la palabra. Perfecto, exactamente. Todas las artes deberían recibirlo, darle la bienvenida al mundo. ¿M? Y por eso pensamos en la literatura. Y también, bueno, los muñecos de apego también tienen su poema, que es un banderín, donde lo pueden colocar en su habitación, en la habitación del bebé. ¿Qué Siguiendo devoluciones también. tuviste? ¿Qué devoluciones tuviste de esta nueva etapa de tu vida, de esta nueva rama, de estos nuevos caminos que se abrieron, Betty? Y la tecnología, digamos, tiene un uso maravilloso con esto, porque en verdad son los lectorcitos que son los que me devuelven, o los papás que me mandan videos acerca de, o maestras, o tías, o abuelas, acerca de lo que hacen esos chicos con esos pup o con los libros. Entonces todo es para mí sorprendente, asombrosamente, gratamente sorprendente, porque escuchar a los que leen o a los que le leyeron y contarme su experiencia, los más grandecitos ya me cuentan cosas por un audio en WhatsApp o me mandan algún video cuando están compartiendo. Estos productos los usan muchos los PUP de triciclo amarillo, muchos en bebetecas. Me han comprado muchas bebetecas. Las bebetecas serían bibliotecas para bebés. Sí. Y hay lugares donde los papás pueden acompañar un día a la semana y hay todo un entorno armado, armonioso para los bebés y los papás, esperándolos con mantas y con todos libros en el suelo donde los bebés van eligiendo y son los papás los que acompañan y le leen. O sea que las bebetecas serían un espacio de libros para bebés, por eso hay mucho libro de tela. Yo ya tenía impreso un libro de tela, así que bueno, también para mí una alegría, porque siempre se los compré a Carolina. Me costó mucho cuando nació Caro encontrar. Ella tenía varios y bueno, a mí siempre me gustaron y bueno, ahora cada vez hay más, por suerte. Así que la verdad que llegar a un libro de tela para mí, digo, para alguien puede ser algo insignificante, pero realmente para mí era una de las mayores aspiraciones, es poder llegar a concretar un libro para niños, y si era un libro de tela, para mí mucho mejor. Fue cuanto primero lleguemos al niño con la literatura, es como que lo estamos recibiendo al mundo en un mundo mejor. Claro, más cerca, porque es como que la tela, un peluche, un muñeco, es como que abraza mejor al niño. Exactamente. Y además el niño lo puede tomar, lo puede hacer su mascota, llevárselo a dormir. Me cuentan, ¿no? Que no se duerme sin el muñeco de apego, que se sabe el poema de memoria, que quieren que se lo lean todas las noches. Bueno, esas cosas tan, tan lindas. Y ni te cuento cuando es un ex alumno el que compra para su hijo, es, como yo te diría, es a la enésima potencia la satisfacción. Y el agradecimiento, además, ¿no? Que confiaran, que vuelvan y que, bueno, que esos pequeños hijitos postizos puedan tener algo de este mundo, de mi mundo de la escritura. Bueno, dejamos por un lado, de lado, se podría decir, lo que es tu actualidad como escritora, pero también, por supuesto, que tiene que ver, porque recién mencionaste que te encanta la poesía. Justamente mañana, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Poesía. En la década de los 90, la UNESCO promueve este día para concientizar y también para hablar de la importancia de la lengua, la importancia de escribir, la importancia de estar con las letras, con el libro, como vos decías antes,
Hablemos un poquito de poesía, si te parece, Betty, porque hay muchos del otro lado que son poetas, que les gusta escribir también. Sí, en el año 1999 es cuando la UNESCO pone esta fecha y pone esta celebración del Día Internacional de la Poesía. Ojalá todos vivamos y aprendamos a vivir todos los días en poesía. Y eso no significa que uno tiene que estar leyendo todo el día, sino ver poesía en las cosas simples, en el canto de un pájaro, en una flor silvestre, en cómo corre un río, en un campo sembrado. Digo esto porque nosotros tenemos nuestra nuestro llanura. paisaje, claro. Claro. Digo, no, a mí si algo me gustaba mucho cuando era chica, pero mucho, mucho, era sentarme en una hamaca que mi papá siempre me hacía detrás de las casas cuando vivíamos en el campo y ver cómo caía la tarde. Bueno, no todos tienen la posibilidad de ver una puesta de sol, ¿no? El que tiene una montaña no lo ve, y el que vive en una gran ciudad lo ve recortado, o ver un cielo estrellado en la pampa o en la llanura. Bueno, eso es pura poesía. Y también digo, la poesía que nos llena el alma, o por lo menos a mí, es algo tanto como lo es la literatura, algo que no es útil. Y por eso tiene tanto valor. Porque las cosas que son utilitarias algún día dejan de serlo. Cualquier cosa que es útil, y más en el momento en el que vivimos, en que todo es tan efímero, que una tecnología es suplantada por otra y por otra y por otra, que uno hasta pierde ya el sentido. Bueno, la poesía es lo que nos acompaña desde siempre, y justamente por esa inutilidad es que es tan valiosa y que ha perdurado a través de los siglos y a través de la evolución del hombre, porque primero no escribía, pero pintaba en cavernas, y también es una forma de plasmar en dibujos lo que todavía no daba el lenguaje. Claro, el deseo de expresarse, de decir. Exacto, exacto. Así que la poesía también recibe, yo siempre digo esto, ¿no? Tenemos una tradición oral muy importante, una cultura oral muy linda, y a cualquier bebé, una mamá, una abuela, un adulto, algún referente siempre le va a cantar una canción de cuna. Eso es poesía. A los chicos les encanta la música. ¿Por qué? Porque la música también es poesía. Es una letra que después se le pone, se hace canción, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que la poesía siempre nos acompaña. A veces uno está más cerca, posiblemente en la adolescencia es un lugar una etapa donde todos amamos la poesía, por la música, por algún autor que nos guste, por un dolor de amor, por un desamor, o por un amor intenso. Digamos, el adolescente es muy propenso a escribir, a escuchar las músicas y sobre todo las letras que le gustan de la música. Y bueno, y eso es poesía. Es una pena que cuando uno más grande viene, pasan los años y uno va olvidando eso, ¿no? Es como que la vorágine de la vida nos aleja de lo que es, yo no te digo que es lo esencial, pero es una de las cosas muy importantes para seguir manteniéndonos vivos, porque donde hay poesía hay paz. Y es lo que a nosotros últimamente, digo, ¿no? Nos hace falta. Nos hace falta. Sí, mucho. Y hay mucha gente que te está mirando, Betty, en buena hora, bueno, en las bibliotecas populares, en Arequito está pasando que se arrima y dice, bueno, voy a un taller literario, voy a un taller de escritura. Exacto. Muchos me preguntan por los hijos que les gusta mucho escribir, entonces siempre digo, hay que buscar un taller de escritura que dé las herramientas para seguir. Justamente, ¿por qué?
porque si pensaríamos que solamente es inspiración, me quedaría en mi casa y estaría esperando que la inspiración venga. Claro. Lo que hace un taller es te da las herramientas, justamente un taller siempre tiene herramientas, un taller mecánico, un taller de electricidad. Entonces, en un taller de escritura también te dan herramientas para que uno pueda ir pedaleando con su escritura, ¿no? Hasta encontrarle el cauce o el camino que quiere. Y me parece muy bueno porque además el taller siempre es con otros. Sí, aparte No se es escribe, se escucha al otro que ha creado una poesía, una novela. exacto. Y el otro también da opiniones acerca de tu escritura. Entonces uno crece junto con otros. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque uno nunca aprende solo. Uno necesita siempre de los otros para esta construcción, para la construcción que es el lenguaje, necesita de otros. Que otro me cante, que otro me hable, ¿no? Bueno, y con la escritura pasa exactamente lo mismo. Y obviamente que para ser un escritor, yo siempre digo que como primera condición fundamental es ser muy buen lector. O sea, cuando uno más lee, es cuando también, no es porque a veces algunos te dicen, bueno, pero yo leo tantas cosas buenas que yo nunca voy a escribir como tal, ¿no? Como Claro. Borges, como Cortázar. No, pero no importa, pero yo creo que sí nos dan esas alas y nos permiten ver que hay muchas formas de decir algo y desde muchos lugares diferentes de la escritura. Entonces eso es maravilloso, lo que puede Bien, tenemos lograr. un minutito más para robarte. Betty, hablando del Día Mundial de la Poesía en este 21 de marzo, tu poesía preferida o tu primer poesía o un fragmento que nos quieras compartir como para despedirnos de esta entrevista. Mira, hoy saqué Neruda, que lo compré a mis 14 años, porque tiene la fecha. Bueno, yo estaba muy enamorada de Becker, pero digo, hoy por hoy me gusta mucho un texto muy pequeño de Laura de Betach que dice: leer poesía debiera ser como ducharse, con los ojos cerrados, entregarse al agua que caiga sin controlar dónde moja, sentir el agua, las palabras del agua, bañarse en palabras, apalaguarse. Excelente. No, me Hermoso. encanta. Muy lindo. Laura, Bueno, seguramente muchos han disfrutado, como yo, bueno, todos, de escucharte y más de uno a lo mejor se inspira también para empezar un taller literario o para empezar a escribir. Así que te agradecemos mucho por este momento y te deseamos éxito en todos tus proyectos. Betty, un placer escucharte. bueno, a mi reina de rulitos, un beso grande. Gracias por la entrevista. Siempre un gusto y un saludo para toda mi gente querida de Arequito.